todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Bien, último bloque, está con nosotros como siempre Jorge Vassallo. Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, Cristian, buenas noches a todos. Un gusto estar como cada lunes haciendo referencia a lo más importante que ocurre en este juicio histórico que se desarrolla en los tribunales federales de las causas La Perla y Campo de la Ribera, y como sabido es, fueron fundamentalmente los jóvenes las víctimas del terrorismo de Estado. Esto ha quedado súper demostrado, jóvenes militantes, jóvenes gremialistas, delegados y muchos jóvenes estudiantes del nivel secundario y fundamentalmente del nivel universitario, y por eso en Córdoba todo lo que es la Universidad Nacional con sus diferentes facultades y escuelas ha recibido un impacto impresionante del terrorismo de Estado, con muchísimos estudiantes secuestrados que pudieron sobrevivir y gracias a ellos podemos reconstruir lo que verdaderamente ocurrió, pero muchos otros que fueron asesinados y desaparecidos. Esta noche le vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió en la Facultad de Ciencias Agropecuarias o en Agronomía, donde de acuerdo a los registros hay no menos de 20 víctimas directas del terrorismo de Estado, esto es, estudiantes que fueron secuestrados y están desaparecidos. Allí vemos las imágenes de algunos de ellos, por ejemplo, Víctor Chavarini, estudiante de San Francisco, también de Gustavo Correa, Pablo Llorens, estoy recordando algunos, por ejemplo, Ana María Ahumada, Antonio Gasparini Nelo, Sergio Jalil. Esa imagen es de Néstor Morandini. Néstor Morandini, hermano de Norma Morandini, la legisladora, junto a su hermana Cristina, ambos asesinados y desaparecidos en Buenos Aires. Allí Roberto Jornet. Bueno, tan solo algunos, Gustavo Correa, José Axelrad, tan solo algunos. Néstor Aguilar, voy recordando Eduardo Duclos, porque los sobrevivientes de Agronomía, me dicen, superan el centenar, es que por allí los registros no son nada sencillos de hacer. Pero vamos a hacer un repaso de lo que era aquella Facultad de Agronomía, joven, en los primeros tiempos de la década del 70, con José Alfredo Santa, porque él fue uno de los constructores de aquel primer centro de estudiantes, año 73, y porque además fue presidente de aquel centro de estudiantes. José, gracias por estar aquí junto a nosotros. Bienvenido. ¿Cómo era Agronomía en los primeros años de la década del 70, José? Bueno, en esa época, en la facultad, o que en ese momento era un instituto, se crea ya por el año 66, con la dictadura de Onganía, en un edificio de 4 o 5 pisos que estaba destinado para otro fin, pero ahí empiezan sus actividades junto a lo que es hoy también el FAMAF, en el Instituto Más. Perdón, es el mismo edificio que está ubicado cerquita de DASPU, de la obra social. Exactamente, apenas pasa DASPU por Avenida del Paraíso, hacia la izquierda. Este instituto, como les dije, se creó más o menos en el 66, y durante la dictadura de Onganía yo empecé a estudiar en el 69. Bueno, eran tiempos donde no había democracia y donde la facultad se estaba haciendo con cátedras muy dispersas por otros institutos, o sea, donde había una serie de reivindicaciones propias de los estudiantes para tratar de mejorar el ámbito, como es que esas cátedras estuvieran en agronomía, con un objetivo bien claro. Pero bueno, había un director, eso respondía en la falta de democracia así muy verticalmente. En esos tiempos se cayó una parte del edificio, una parte nueva que se había estado construyendo. Es impresionante esta parte de la historia, seguramente los estudiantes de agronomía la desconocen, pero se derrumbó parte del edificio de la facultad. Parte del edificio nuevo que se estaba construyendo, que era en toda la parte de escalinata, varias aulas, había un salón de actos. Y en ese momento estaba por ocurrir un práctico donde iba a haber más o menos 50 alumnos. El práctico por un paro no docente no se hizo. Esos 50 alumnos salieron y quedaron 2 chicas que estaban estudiando, compañeras mías, habían entrado en el 69, Rojas y Julexa eran los apellidos, y fallecieron en ese acto en un gran hueco que quedó ahí. José, ustedes forman el centro de estudiantes, digo, era un clima de mucha militancia política en todas las facultades, pero no necesariamente para formar un centro de estudiantes tenías que estar militando o en la JUP o en alguna otra... De ninguna forma, de ninguna forma. Había una necesidad imperiosa justamente de poder organizarse para, digamos,
ayudar incluso a la construcción de esa facultad que era embrionaria. Con el advenimiento de la democracia en el 73, un grupo de estudiantes, tal vez de los años mayores, yo ya estaba en cuarto año, hicimos una especie de movimiento para crear el centro de estudiantes, cosa que se concretó. Hicimos la primera elección en el 73 y fue elegido uno de nuestros compañeros, un alumno muy buen promedio, y yo fui presidente el año posterior, durante el 74. ¿Vos te recibiste en el año 75? En el año 75. Entre 73 y 74, digamos, todo el trabajo de la facultad, hacer los apuntes, lograr plata para los Para viajes. esa época ya estaba operando el Comando Libertadores, la símil de la AAA en Córdoba, y para esa época creo que ya habían empezado las persecuciones y las cosas raras. Exactamente, por ahí por el 74 empiezan digamos, las primeras muertes por la AAA, el clima se empieza a poner muy denso, hay gente que ya deja, incluso docentes, dejan la facultad, y se entra a poner muy, muy difícil. Yo estuve hasta fines del 74, el 75 me había atrasado un poco, conseguí un trabajo en el Instituto Nacional del Agua, en Carlos Paz, y entre que quería recibirme y eso, ya estuve un poco dejando de lado la actividad, pero mantenía a todos mis amigos y compañeros de esa época, y el clima fue insostenible hasta que más o menos en octubre del 75, Ivanišević, que es el Ministerio de Educación, los declara ilegales a todos los centros. A guardar las urnas. ¿Qué pasó con el golpe y agronomía? Bueno, el primer síntoma en el golpe fue, yo tenía un cargo de ayudante de alumno, por ejemplo, y apenas después del golpe, unos días que no hubo clase, cuando se abrió la facultad, quisimos ingresar a la facultad porque justamente era el sueldo de marzo para cobrar y no nos dejaban ingresar, había que firmar el cheque ahí en la puerta. Ya de entrada yo me di cuenta, había una no docente, a un militar diciéndole este sí, este no, y cuando caí yo me dijeron este no, o sea... y había fueron cerca de... O sea, ¿estaban los militares en la facultad? En la puerta de la facultad. En la puerta de la facultad. Y quedaron cesantes un montón de profesores, muchos de los cuales tuvieron que ir del país porque no tenían trabajo y también por una persecución ideológica. ¿Es verdad que secuestraron a los integrantes de una cátedra completa? La cátedra de mejoramiento vegetal, ahí por el 76, una cátedra completa, desde el titular hasta docentes, ayudantes, alumnos. No sé si el titular lo tuvieron unos días, pero hubo gente de esa cátedra que estuvo casi 2 años en prisión. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el por qué. Yo tampoco te lo sé decir, pero esa gente yo la conocí, muy buena gente, no estaba en política. Y bueno, era un clima muy enrarecido, cualquiera denunciaba por cualquier cosa, ¿no? Hoy esas personas, a uno de ellos lo conozco, está en España, un gran investigador en el tema de horticultura, otro de ellos ha sido decano en la Universidad de Jujuy, en la Facultad de Agronomía, o sea, gente que ha demostrado una condición así irreprochable. Pero José, pensar un poco distinto era un pecado. Vos dijiste en el juicio la semana pasada, menos mal que yo no conocía a más gente, porque no sé si hubiera podido resistir, no usaste la palabra delatarlos, pero todo esto tiene que ver porque vos fuiste secuestrado también. Sí, en el 1 de febrero del 77 detienen a mi hermano y luego me buscan a mí, supuestamente él por alguna actividad gremial en Banco Córdoba, yo presidente del centro, estábamos en alguna lista, no lo sabemos bien. La cuestión que nos detuvieron los dos, mi hermano tuvo casi 5 años en prisión, yo estuve 7 meses, primero a disposición del Poder Ejecutivo, primero en la D2, luego un tiempo en cárcel de la Ribera y luego en la penitenciaría. Fueron momentos re difíciles, me liberaron en septiembre, nació mi primera hija cuando yo estaba en la cárcel. Fue todo muy duro. Y lo que vino después también fue muy duro, el miedo que a uno le entra en el cuerpo, por ese terror, por tal vez no pensar lo mismo, no pensar lo contrario. Sí, porque vos no tenías militancia partidaria. ¿Alguna vez te dijeron por qué te detenían o por qué te secuestraban? Y querían que les dijera a qué grupo armado pertenecía y cómo es, y eso fueron sesiones de tortura que uno las trató de
Bueno, pero el tiempo dio la razón, porque luego me hicieron causa federal estando en libertad durante 2 años, salí sobreseído, siempre bajo la dictadura en forma definitiva, no había nada realmente que ocultar. Y bueno, fue una época bastante difícil de nuestras vidas. José, ¿quedan secuelas todavía en agronomía hoy, a más de 34, 35 años de todo aquello? Y más bien, hay mucha gente que estuvo detenida por mucho tiempo, hay gente que se tuvo que ir al exilio con el permiso de salir del país, que luego tuvo que volver y reinsertarse, gente que tuvo que recibirse afuera estudiando otros idiomas y volvió y hoy está reinsertada perfectamente, pero aquello es una herida que tarda mucho en cicatrizar, ¿no? Y comparando esas épocas con estas épocas, uno era presidente de un centro de estudiantes y era casi como mal visto. Y hoy los chicos en la facultad, con el gobierno tripartito, participan democráticamente en todas las actividades. Hoy puedo decir que el decano de agronomía ha sido presidente del centro de estudiantes hace bastantes años atrás, durante la democracia. O sea, a nadie hoy se lo combate por sus ideas. Tal vez sea una democracia imperfecta, pero es democracia el fin. José, lo último, porque seguramente las nuevas generaciones de ingenieros agrónomos o estudiantes o recibidos en los últimos años, tal vez no tienen conocimiento de todo esto que ha pasado en agronomía, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje o qué es lo que vos le podrías decir tras haber sido una de las tantas víctimas del terrorismo de Estado? Yo creo que la juventud es una parte de nuestra vida invalorable y yo creo que como jóvenes tenemos la oportunidad y la posibilidad de expresar lo que creemos, lo que sentimos. No todo lo que esté establecido está bien. Yo creo que tienen que participar en la vida democrática de la facultad, por más, como te dije anteriormente, no sea una democracia perfecta. Nada es perfecto en la vida, pero yo creo que es bueno participar porque de ahí van a salir los dirigentes del futuro. Ahí se están formando. Ingeniero José Alfredo Santa, muchas gracias por haber estado aquí en Zona Política. No hay Cristian, nuestro recuerdo, nuestra memoria hacia aquellos estudiantes de agronomía, muchos sobrevivientes y muchos desaparecidos. Muchas gracias a Jorge y a José por este bloque, por este nuevo testimonio aquí. Bueno, nos vamos. Mañana comienza en comisiones a tratarse esto de lo cual hablamos hoy, así que tiene que ver con las modificaciones a la ley de abastecimiento, que ya existe hace muchos años. Ojalá que haya servido como herramienta para que tengamos una posición sobre lo que se va a discutir allí, primero en el Senado y seguramente después en diputados. Les agradecemos como siempre, se quedan ahora con Más Vale Tarde, con la conducción de Max de Lupi, después llega la Crónica de Medianoche con Tomás Méndez, nosotros volvemos el lunes que viene, muchas gracias, que pasen bien.